Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos de nuevo a Krishnamurti y ahora un doblete. Krishnamurti con David Bohm, B-O-H-M. Y diréis, ¿quién es? Seguro que muchos conocéis, tanto a uno como a otro, y también conocéis la relación de amistad que tuvieron en un intercambio tanto epistolar como en vídeo filmado, en libros, de Algo Mágico, un genio de la física con un genio de las preguntas. David Bohm nace en Pensilvania en 1917 y fallece en 1992. Es un físico estadounidense que hizo importantes contribuciones en los campos de la física teórica, la epistemología, la neuropsicología. Uno de los grandes físicos cuánticos de todos los tiempos. Desarrolló la teoría cuántica, hizo contribuciones a la mecánica cuántica, a la teoría de la relatividad, a la teoría de la holoquinesis. Según Bohm, existen en el universo dos órdenes: el orden explicado, cuya característica esencial es la multiplicidad, y el orden implicado, cuya característica esencial es la unidad. Ambos se encuentran en cada punto del universo y el movimiento entre ambos es la holoquinesis. Tenemos más cosas, el modelo holonómico del funcionamiento cerebral. Estoy recitando estas cosas para que sepáis quién es el elemento en cuestión y las conversaciones que van a tener los dos, de las cuales vamos a hacer aquí un breve resumen de algunos de esos encuentros. La relación entre Bohm y Krishnamurti surge gracias a un libro que la esposa de Bohm le recomienda y que es de Krishnamurti. Al encontrar múltiples coincidencias entre sus ideas y las enseñanzas de Krishnamurti, pidió una cita con el notable educador. A partir de este encuentro se inició entre ambos una profunda amistad, acompañada de una serie de diálogos sobre la naturaleza del pensamiento, el universo, el futuro de la humanidad, entre otros temas. Dicho esto, vamos a empezar ya con una primera conversación. Un tema que se titula o he titulado Krishnamurti y David Bohm, Vivir en la verdad. Esto pertenece, a los que catalogan las cosas, porque las cosas las catalogan, les dan índices, a un apartado que tiene que ver con las tradiciones, las presiones de las tradiciones o de la tradición. ¿Por dónde empezamos?, pregunta Krishnamurti. ¿Tienes algunas ideas?, responde Bohm. Montones de ellas. Si la verdad es algo por completo diferente de la realidad, empieza Krishnamurti, entonces si la verdad es algo diferente de la realidad, ¿qué lugar tiene la acción cotidiana en relación con la verdad y con la realidad? ¿Podemos hablar acerca de eso? Sí. Continúa Krishnamurti. Uno quisiera o debería o tiene que actuar en la verdad. La acción de la realidad es totalmente diferente de la acción de la verdad. Ahora bien, ¿cuál es la acción de la verdad? Esa acción no tiene relación alguna con el pasado, con una idea o con un ideal. Pregunta. Y por lo tanto, si haya fuera del tiempo, ¿hay alguna vez una acción fuera del tiempo o las acciones están siempre contenidas en el tiempo? David Bohm. ¿Puede uno decir que la verdad actúa en la realidad? O sea, aunque la realidad pueda no tener ningún efecto sobre la verdad, ¿tiene la verdad algún efecto sobre la realidad? Sí, contesta Krishnamurti. Pero uno quisiera descubrir si vive en la verdad, no en la verdad de la realidad, sino en esa verdad que no se haya relacionada con la realidad. La realidad es un proceso del pensamiento, del pensar o reflexionar acerca de algo que es real o que se haya distorsionado, tal como ocurre con una ilusión. Así pues, ¿qué es la acción en la verdad?
Si no está relacionada con la realidad, si no es una acción en el movimiento del tiempo, ¿qué acción es entonces? ¿Existe una acción semejante? ¿Puede mi mente disociarse del pasado y de la idea de yo seré, o yo quiero ser, o yo debo ser, o yo debería ser, que son proyecciones de mis propios deseos? ¿Existe acaso una acción que esté separada de todo esto? Tal vez estamos yendo muy rápido, dice David Bohm. Yo pienso que por lo general la acción se halla relacionada con el hecho. Sí, dijimos que el hecho es aquello que hemos creado o aquello que estamos haciendo ahora, contesta Krishnamurti. Hay otro significado, alega Bohm. Aquello que realmente está sucediendo o aquello que es realmente establecido por la percepción o por la experiencia. ¿Que tiene lugar ahora?, contesta Krishnamurti. Sí, efectivamente. El ver es la acción, continúa Krishnamurti. Percibir es actuar en el presente. Y el presente es un movimiento continuo del pasado a través del presente hacia el futuro, o el presente es algo total, completo, cuerdo, sano, santo. Todo ello transmitido por esa palabra total. Creo que es más bien importante averiguarlo, porque si un hombre quiere vivir en la verdad, esta es la primera pregunta. ¿Qué es la acción en relación con la verdad? Yo conozco la acción en relación con la realidad, acción que se basa en la memoria, en el entorno, en las circunstancias, en la adaptación, o que es una acción que consiste en hacer algo en el futuro. ¿Hay acaso separación entre la verdad y la acción?, pregunta David Bohm. De eso se trata, contesta Krishnamurti. ¿Existe una relación o es la verdad la que actúa?, pregunta Bohm. Sí, eso es correcto, dice Krishnamurti. ¿Es la verdad acción o la verdad obra no relacionada con el tiempo? Responde Bohm, atentos a esta respuesta. Obra, la verdad, no relacionada con el tiempo. Pero ella misma es acción. Es como hemos dicho, dice Krishnamurti, el percibir es la acción. Sí, es la verdad la que establece el hecho, contesta Bohm. Y el hecho no es solo lo que hacemos, lo que creamos, sino la realidad del momento, contesta Krishnamurti. Sí. El acto real de percepción establece el hecho, contesta Bohm. Correcto. Entonces, ¿es la percepción un movimiento del tiempo? ¿Una cosa que viene desde el pasado hacia el presente? La percepción, atentos. ¿Y el futuro? ¿La percepción no se relaciona con eso? Contesta David Bohm. Yo diría que no se relaciona con eso. Sí. Estamos diciendo, pues, dice Krishnamurti, que la percepción es acción, y que la acción es la verdad, y que la verdad es la percepción de lo real, de lo que es, del instante. Hay una peculiar historia, contesta David Bohm, respecto de eso. Porque los pragmáticos han dicho que o la verdad es aquello que opera o la verdad opera. El operar no es lo mismo que la verdad. De acuerdo, contesta Krishnamurti. Desde ese punto de vista, alega Bohm, hay un periodo de tiempo entre la verdad y cómo ella opera. Eso es incorrecto, añade Krishnamurti. ¿No bien tiene usted un intervalo? Sí, un momento, contesta Bohm. De modo que la verdad es la acción misma. ¿Puede un ser humano permitir que la verdad opere?, se pregunta Krishnamurti. ¿Diría usted que la acción, pregunta Bohm, la operación de la verdad en la realidad, es inteligencia? ¿Diría usted que la acción, la operación de la verdad en la realidad es inteligencia? Diría que sí, debe de serlo, contesta Krishnamurti, porque en cierto sentido, la inteligencia es una acción de la verdad. Dice Bohm. No se puede cultivar, alega Krishnamurti. Es muy difícil hacerlo. Hemos discutido la inteligencia anteriormente y en cierto modo parece como si estuviéramos discutiendo la verdad en el rol que de antemano asignamos a la inteligencia. Esto se hace un poco duro,
de digerir. Sí, ¿cuál es la raíz etimológica de esa palabra, verdad? Pregunta Krishnamurti. Discutimos eso, dice Bohm, la última vez que nos encontramos. Desde entonces lo he considerado cuidadosamente. La palabra inglesa verdadero, true, tiene su raíz etimológica en honesto, fidedigno, y la palabra latina verus significa lo que es. Creo que ambos significados son bastante importantes. Verdadero, etimología honesto, y en latín verus, con B corta, significa lo que es. Cierto, dice Krishnamurti. Yo digo que la verdad debe ser honesta y fidedigna, añade Bohm. O sea, como una máquina que funciona con exactitud. La palabra true, en inglés, no tiene del todo el mismo significado que verus en latín, o tiene otros matices de significado. Verus, lo que es, por supuesto, dice Krishnamurti. Señor, lo que trato de captar es si un ser humano puede, dice Krishnamurti, vivir tan solo en el presente, en el sentido con que nos referimos al presente. O sea, vivir todo el tiempo con lo que es y no con lo que debería ser, o con lo que será, o con lo que ha sido. Fijaros esta pregunta, no sé si a alguno de vosotros os ha ocurrido, a mí nunca se me ocurrió antes, se me ocurre ahora después de leerla muchas veces en Krishnamurti. La repito, Señor, lo que trato de captar es si un ser humano puede vivir tan solo en el presente, en el sentido con que nos referimos al presente, o sea, vivir todo el tiempo con lo que es y no con lo que debería ser, o con lo que será, o con lo que ha sido. Creo que el interrogante principal, responde Bohm, es si uno puede tener claridad respecto de aquello que sin serlo parece ser lo que es. De acuerdo, dice Krishnamurti. Por lo tanto, Señor, debemos retroceder hacia lo que es la percepción. Si puedo percibir claramente la realidad, todas las ilusiones y lo factual, lo razonable y lo irrazonable de la realidad, si veo eso claramente, ¿puede haber entonces una percepción de lo que es? O sea, de lo que decimos que es la verdad. Esa percepción misma es una acción en la que no opera el pensamiento. ¿Es eso lo que tratamos de decir? Sí, contesta Bohm. Cuando decimos percepción de lo que es, entonces eso es nuevamente una separación. Fijaros, esta frase también es magnífica, de un físico teórico cuántico. Cuando decimos percepción de lo que es, entonces eso es nuevamente una separación. Krishnamurti, el genio de la separación, dice que no lo es. No existen el observador y el observado, solo la percepción. Es muy difícil, contesta Bohm, en el lenguaje, evitar esto porque tal como veo la percepción o el hecho es lo que es. El acto es lo que es. ¿Está usted diciendo, pregunta Krishnamurti, que lo que es tiene su propia acción? Sí. O ello es su acción, contesta Bohm. De eso se trata. Ello es su propia acción. De acuerdo. Debemos ser cuidadosos, dice Bohm, porque el lenguaje tiende continuamente a introducir la separación. Nos inclinamos a pensar que las cosas son reales y tienen cierta consistencia, o sea, que existen por sí mismas. Tendemos a pensar que lo que es la realidad y que la verdad sería solo el correcto conocimiento acerca de la realidad. Pero lo que estamos proponiendo aquí es lo contrario. Decimos que la verdad es lo que es y que la realidad como algo total no es sino apariencias. La realidad es una clase de apariencia que podría ser una apariencia correcta o podría ser incorrecta, una ilusión. Existe un hábito tremendo de decir que la realidad es lo que es. Añade Bohm. Y ahora contesta Krishnamurti, hemos dicho que la realidad es una proyección del pensamiento, de lo que pensamos o reflexionamos al respecto, y que cualquier cosa que el pensamiento crea, fabrica, es una realidad, tanto si es una distorsión como si es algo factual, o sea, un hecho. Aceptamos esto y tratamos de descubrir la relación entre la verdad y la realidad. ¿Existe una conexión entre verdad y realidad? Ese es un punto. Y el otro es, ¿hay una acción que sea diferente de la acción de la realidad, que sea la acción de la verdad? No la acción de la verdad, sino la verdad actuando, mientras que en la realidad hay una división. ¿Una división de qué? Pregunta.
una división entre el observador y lo observado. Si el observador es una realidad que observa a la otra realidad, pero la verdad es indivisible, pregunta David Bohm. ¿Existe pues en la vida de uno una acción que sea indivisible? Ahora están entrando una tanda de preguntas para tratar de llegar efectivamente a algún lugar. No sé si conclusión, a algún lugar. Si la mente no puede encontrar esa acción indivisible, debe estar siempre en el tiempo, en el conflicto, en el dolor y en todo lo que de ello se deriva. Repito, si la mente no puede encontrar esa acción indivisible, debe estar siempre en el tiempo. Es decir, esto es como hablar de la atención. Cuando Krishnamurti habla de atención y concentración, es esto: totalidad o divisible. David Bohm. Uno podría pensar que la realidad es un campo que contiene todas las cosas que tienen posibilidad de estar allí. Contiene el pensamiento y el pensamiento es real. Y todas esas cosas reaccionan una respecto de la otra y se reflejan la una en la otra. Están relacionadas entre sí, contesta Krishnamurti, relacionadas recíprocamente por reacción y reflejo, de modo que mi pensamiento no es diferente de todas las relaciones recíprocas, contesta Bohm. Si el pensamiento las ha creado, se hallan relacionadas entre sí, contesta Krishnamurti. Ahora bien, si miramos la naturaleza, una visión de la naturaleza dice que es real, pero parece haber implicado algo más allá de eso. No, contesta Krishnamurti. Ese árbol es, por lo tanto, es la verdad, pero yo puedo tergiversarla. Ese es el punto que quiero captar, contesta David Bohm. Si decimos que el árbol es lo que es y que es la verdad, en cierto modo decimos que la verdad es una sustancia. Ya veo, contesta Krishnamurti. Estamos buscando una sustancia, algo que se halla debajo de las apariencias. La buscamos en la realidad. Ese ha sido el eterno hábito de buscar alguna realidad sólida, permanente, que sea la base de todos los cambios y los explique de modo que comprendamos. Pero podría ser que la realidad no sea en absoluto sustancia. Quizá no tiene una existencia independiente, quizá es un campo, y lo que se halla debajo de esa realidad sea la verdad. ¿Tiene sentido esto para usted?, pregunta David Bohm. Pero eso conduciría a un gran peligro, contesta Krishnamurti. Existe un peligro en sí. ¿Hay algún modo de esclarecer este punto? Yo lo intento, de verdad, dice Krishnamurti. ¿Es eso lo que usted está diciendo? No exactamente, dice David Bohm. Decimos que la verdad es acción. Si la verdad es acción, la percepción es acción, dice Krishnamurti. El ver es acción. Si usted dice que el árbol es la verdad, contesta David Bohm, la realidad del árbol es la acción del árbol. Pero esto desvirtúa la cosa. Es muy difícil, porque en nuestro habitual uso del lenguaje, ello se confunde rápidamente. Uno lo interpreta al revés y tiende a pensar que el árbol es la realidad y que uno lo ve. Sí, el ver es la acción. Ahora bien, contesta David Bohm, tenemos que aprender esta cosa nueva y muy sutil, mediante un enfoque nuevo de un apropiado uso del lenguaje. Usted dice que el ver el árbol es la verdad, es la acción, contesta Krishnamurti. ¿Diría que el ver es el árbol?, pregunta David Bohm. En el hecho del ver el árbol está la acción, contesta Krishnamurti. Sí, el ver es la acción. ¿El árbol tiene en sí alguna acción?, pregunta David Bohm. Obviamente, crece o muere o... David Bohm. Este es el punto que estoy tratando de aclarar, porque si uno solo habla del ver como la acción, la pregunta está siempre ahí en el fondo de la mente. ¿Qué ocurre con el resto de la acción? Comprendo, dice Krishnamurti. Estamos tratando de entender esto y yo veo un problema. Digo que ver el árbol es acción. Eso está muy claro. Entonces empiezo a reconocer que el árbol tiene su propia acción, aunque no la veo. Por supuesto, una acción que no veo, contesta Krishnamurti. Y pregunto, ¿qué hay al respecto? ¿Cómo considero eso?, pregunta David Bohm.
¿Por qué debería considerarlo?, pregunta Krishnamurti. Bueno, para comprender. Por ejemplo, uno piensa que el árbol está creciendo. Entonces, dice Krishnamurti, eso se vuelve el proceso del pensamiento. Cómo nutrir el árbol, cómo ayudar a que crezca mejor, cómo protegerlo, etc. Sí, dice David Bohm, pero usted ve que tendemos a entrar en la situación de decir que solo lo que vemos en este instante tiene alguna significación. Y yo quiero plantearlo de modo que hagamos justicia a la otra sin contradecir nada de esto. No sé cómo, estoy buscándolo. Empecemos de nuevo, dice Krishnamurti. Decimos que el ver es acción. Sí, acerca de eso no hay duda. Ver el árbol es acción, contesta Krishnamurti, pero el árbol, la realidad, tiene su actividad propia. Y otras personas tienen su propia acción o actividad cuando no las veo, dice David Bohm. Ese árbol tiene su propia actividad, contesta Krishnamurti. Ahora bien, puede venir el pensamiento y ayudarlo a crecer apropiadamente, nutrirlo, etc. Pero ¿qué debería haber? ¿Por qué debería haber una división entre el ver, el actuar y el árbol que crece? No creo que deba haberla. Señor, dice Krishnamurti, dijimos anteriormente que el ver, el actuar, es inteligencia. La verdad, actuando en el campo de la realidad, es inteligencia. Sí, contesta David Bohm. Espera un momento, quiero captar esto con claridad. ¿Es correcto eso?, dice David Bohm. No estoy seguro de que sea correcto, quiero cuestionarlo, pero la verdad es inteligencia. Esa es otra manera de considerarlo, dice David Bohm. Uno podría plantear que la verdad es inteligencia. Sí, porque el ver es el actuar, esa acción es total y por lo tanto es inteligencia. Cualquier acción que sea total debe ser inteligencia, dice Krishnamurti. El hecho de usar dos palabras sugiere que usted lo está considerando de dos maneras, dice David Bohm. No tengo claro cuál es la diferencia. ¿Sería correcto si dijera, añade Krishnamurti, que el ver es la acción y por ende es inteligencia? ¿Y esa inteligencia es la esencia de la verdad? ¿Esa inteligencia opera en otro campo? La inteligencia opera en todo el campo, dice David Bohm. Pero si usted dice que la inteligencia es la esencia de la verdad, eso no lo tengo claro. La esencia de la verdad en el sentido de que el ver es la acción. El ver lo que es la acción. Esa acción opera mediante la inteligencia. Bien, ahora hemos hecho una clase de distinción, aunque no está muy clara, dice David Bohm. Quiero averiguar si es posible vivir enteramente en la verdad. Si partimos de ahí, quizá podamos investigarlo. Es decir, uno está funcionando solo con lo que es. No pone en acción sus recuerdos, sus relaciones personales y todo eso, sino que deja actuar al hecho. Señor, si uno estuviera viviendo en la verdad y por lo tanto viviendo con esa capacidad de inteligencia, ¿diría usted que la inteligencia opera en el campo de la realidad? No solamente eso, sino también más allá, contesta David Bohm, porque está más allá, fuera del campo de la realidad. Sí, la inteligencia, dice David Bohm, es la acción de la verdad, pero no puede, de hecho, hallarse en el campo de la realidad. Eso es todo cuanto estamos discutiendo. Aquí es un texto un poquito peculiar, amigos, bastante peculiar. Los juegos de palabras entre verdad, no verdad, realidad, inteligencia, verdad, acción, el árbol, la etiqueta del árbol. Yo quiero aquí extraer algunas cosas producto de las lecturas de Krishnamurti, donde Krishnamurti dice el árbol no es el árbol no es lo que la palabra árbol. La verdad es lo que es. La acción no tiene por qué ser verdad, pero la intuición parece ser que se conecta mucho más con la verdad que la acción. En resumen, voy a hacer un inciso en esta charla para que la podamos dirigir mejor. Voy a seguir con otras charlitas que tienen que ver con muchos ámbitos, la teoría cuántica, la física, la verdad,
el pasado, el presente, el futuro, cómo percibimos el estado del ahora en estas conversaciones entre David Bohm y Krishnamurti. Un abrazo grande, hasta mañana.